cada uno de ustedes a la casa del Señor, amén. El lugar donde no nos reciben como nos reciben en el trabajo, ¿verdad? Aquí nos recibimos unos a otros con gozo, porque sabemos de que el Señor está en este lugar, amén. El Señor, si el Señor vive en usted, el Señor vive en mí, el Señor está aquí, amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a dar inicio a este servicio de domingo para honra y gloria del Señor. Amén. Vaya conmigo al Salmo 118. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Lo vamos a leer del 20 al 24. Salmo 118. Bendito el nombre del Señor. Poderoso el nombre del Señor. Amén. Sabemos de que hay un clima allá afuera, ¿verdad?, que provoca estar con un chocolatito y un pancito ahí bien acomodado. Pero usted y yo saben de que para los cristianos la comodidad no va, mucho menos en el día que hay que estar alabando y bendiciendo el nombre del Señor reunidos, ¿verdad? Así de que vamos a la palabra del Señor. Salmo 118 del 20 en delante. Dice: esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso el nombre del Señor, porque usted y yo entendemos, ¿verdad?, de que cada día Él es el que lo hace, pero si nosotros podemos abrir nuestros ojos, respirar, poderle dar gracias al Señor por ese día, entendemos y decimos: este es el día que hizo el Señor, y nos ponemos gozosos, estamos gozosos porque sabemos de que es una oportunidad más que el Señor nos da de vida, amén. Así es de que en este día vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos juntos en Él, porque es el día que Él ha hecho, amén. Vamos a elevar una corta oración para venir a alabar al Señor con unas alabanzas, amén. Así es de que gracias te damos, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, mi Rey. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que tú nos has dado en este día. Gracias, mi Rey maravilloso, porque esta mañana que nos levantamos, Dios mío, hemos podido entender, mi Rey, que a ti te ha placido que este día lo vivamos y este día podamos unirnos con mis hermanos para alabar y bendecir tu maravilloso nombre, Señor. Que haya lo que haya alrededor nuestro, Señor maravilloso, nosotros hemos creído en ese Dios poderoso, hemos creído en ese Dios maravilloso, el Dios que nos ha dado la salvación. Por eso venimos alegres, gozosos, unidos a este lugar, Señor, con un mismo sentir, con una misma mente, un mismo espíritu de alabanza y de adoración a ti, Señor, porque no tenemos nada más con que podemos agradecerte. Lo único que podemos hacer es darte las gracias y alabarte, mi Rey, porque solo tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración, de exaltación, mi Rey maravilloso. En este día nos ponemos en tus manos, nos disponemos, Señor, para darte, Señor amado, estas alabanzas, Padre, que vamos a entonar en esta hora. Son para ti, mi Rey maravilloso. Recíbela, Dios mío, que pueda llegar como un olor fragante delante del trono de tu presencia, Señor.
Dejamos vencer espiritualmente, mentalmente por las acechanzas del diablo. Es cuando usted y yo marchamos. Es cuando usted y yo peleamos en contra de toda adversidad. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, hermanos, en Malaquías 3:10, por favor. 3:10, Malaquías. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Me indican con un amén cuando lo tengan. Amén. Aleluya. Poder de Jesús. Vamos a leer solamente este versículo, el 10 nada más. Siento que es un solo versículo, pero tiene tres cosas muy trascendentales, muy importantes. A ver. Y dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, sino os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Bueno, yo aquí hay tres cosas muy importantes, ¿verdad? La primera que notamos es la obediencia. La obediencia que Dios nos debemos de darle a Dios, ¿verdad? De traer los diezmos, traer las ofrendas. Es el primer punto que yo veo. El segundo punto que veo es la prueba, ¿verdad? Porque Él dice, probadme. Entonces, pues, yo creo que es algo innecesario, ¿verdad? Probarlo. Sabemos el poder que Él tiene, sabemos lo que Él puede hacer. Y el tercer punto que dice que la promesa de Él que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Porque Él ya nos dio, Él ya nos dio de lo que tenemos. Él dice, ahora pongan ustedes su parte y prueben. Y yo tengo la promesa de abrir las puertas de las ventanas de los cielos para que abunde, como dice, para que derrame sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. Entonces, pues yo creo que bendición ya tenemos todos. Ya tenemos abundancia. ¿Verdad? Ya todos. Si estamos aquí, es porque Él ya nos dio abundancia. Ya nos dio alimento, ya nos dio un auto para movernos, nos dio un techo donde dormir. Entonces el propósito de esto es solamente ser obedientes, dar nuestra parte de lo mucho que Él nos ha dado. ¿Verdad? Bueno, pues pasen por favor a Aleluya. Porque nace el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios
Sí,
57 y 58 vamos a tomar a esta escritura para poder desarrollar y hablar algo acerca que es de vital importancia para un cristiano y es la necesidad de crecer. 1 Corintios capítulo 5 versículos 57 y 58 lo vamos
a leer como está escrito y dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiero que me den con una oración ahí donde ustedes están. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Reconocemos la total dependencia de ti, Espíritu Santo. Pido, Señor, que esta palabra sea fructífera, no solo para mí, Señor, sino para aquellos que la han de escuchar, Señor. Suplico por cada uno de mis hermanos que ha hecho el esfuerzo de acercarse a este lugar. Pido, Señor, que esta palabra realmente pueda ser de edificación, Señor, para tu iglesia. Necesitamos crecer. Necesitamos saber quién eres tú. Necesitamos darnos cuenta, Señor, de que tú demandas de tus hijos un crecimiento. Padre, me humillo delante de tu presencia y te pido misericordia, Señor, y pido que tu gracia esté en mis labios, Señor, para que seas tú exaltado a través de la predicación de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Quiero tomarme un tiempo para poder hablar acerca de esto que considero que es sumamente importante. Es la necesidad de crecer. Cuando yo estaba muy niño, bueno, menos de 10 años y más de 5, recuerdo que en la casa había una madera, y cuando yo veía que mis hermanos mayores eran grandes, yo soñaba con ser grande. Y todas las mañanas levantaba, iba a donde estaba esa madera y me medía. Siempre me acuerdo que me ponía así y decía: ¿cuánto crecí hoy? Y aunque no me engañaba, porque no es que crecía 2 centímetros diarios, pero en mí estaba el sueño de que yo quería ser tan grande como mis hermanos. Y bueno, ya pasados los años me di cuenta de que gracias a Dios logré un poquito más de estatura que ellos, y me di cuenta que tampoco que soy grande, soy una medida promedio. Los cristianos tenemos una gran necesidad de crecer, y esa es una urgencia que pocos hoy están viendo. Para crecer hay algo que tiene que pasar primero, y es que hay que nacer. Quiero que veamos a través de esta lectura, a través de esta prédica, mi intención es que usted sienta la necesidad real de crecer en Cristo. Que usted se sienta retado a creer a que usted necesita crecer, a que usted su vida necesita ser una vida fructífera. Quiero que me acompañen para, a modo de introducción, a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 creo que es donde yo quiero comenzar, porque no podemos hablar de un crecimiento si antes no hablamos de un nuevo nacimiento. Y aunque el tema no es el nacimiento, pero sí quiero comenzar ahí. Y quiero comenzar en el versículo 3 del capítulo 3 de Juan, donde dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiero volverlo a leer. Respondió Jesús y le dijo: ¿a quién le dijo? A Nicodemo: de cierto te digo. Estas palabras, hermanos, deberían de darnos por lo menos mucho miedo a muchas personas que profesamos o decimos ser cristianos. Porque la vida cristiana empieza justamente con una obra que nosotros no vemos que la hace únicamente el Espíritu Santo, que se llama nacer de nuevo. Y Jesús le dice en este versículo a este Nicodemo, a este hombre maestro de la ley, le dice: es imposible, le está afirmando de manera negativa que es imposible ver el reino o entrar en el reino de Dios si no se nace de nuevo. Pero luego este hombre se queda con la duda: bueno, ¿pero qué es nacer de nuevo? Entonces, el versículo 11 del mismo capítulo 3, vuelve nuevamente Jesús y dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y estas cosas
dice, hablamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeráis si os dijere cosas celestiales? Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 8 Jesús dice que, hablando de nacer de nuevo, que el viento sopla a donde quiere, y dice, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en realidad humanamente no nos damos cuenta de esa obra maravillosa que el Espíritu hace en el cristiano, en aquel llamado por Dios. Pero es que esta obra es imprescindible. Y como dije en el versículo 3, Jesús comienza afirmando de manera negativa que todo aquel que no importa que diga que es cristiano, en este caso, este hombre era un hombre muy preparado en la ley, pero no tenía ni idea qué significaba nacer de nuevo. Entonces, cuando hablamos de nacer de nuevo y cuando hablamos de crecer, la palabra crecer en todos los contextos que vamos a ver, casi siempre tiene que ver con conocimiento. Un cristiano no puede decir que está creciendo si no conoce las Escrituras, si no conoce a Dios. Entonces, en nuestro campo natural nosotros vemos como crecer como una persona que está ganando estatura, que está engordando como yo, o como usted. Pero en el contexto bíblico, crecer significa o alude a la idea de conocer, de crecer en el conocimiento del Dios al cual nosotros servimos. Ahora, yo quiero que veamos algo. Crecer es algo que de manera natural pasa en todo ser vivo. Hermano, no puede haber un cristiano enanito. No puede, es imposible. Porque así como es imposible que alguien sin ser nacido de nuevo entre al cielo, es también imposible. Alguien me dirá, pero ¿por qué es imposible? Bueno, todos podemos tener, estamos de acuerdo que podemos tener problemas en crecer. Pero en la vida espiritual nadie puede crecer un enano espiritual. Por una cuestión bastante simple. Porque cuando usted recibe la salvación, usted recibe adicionalmente algo muy importante que se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos convence primero de pecado, porque esa es el primer fruto que tenemos cuando nosotros, la primera cosa que un cristiano se da cuenta es que es pecador. Y quiero que veamos San Lucas capítulo 5, versículo 8. Vamos a estar en San Lucas por un momento para poder ver a la luz de las Escrituras cómo es que un hombre o cómo es que una mujer, un ser humano que nace nuevamente, lo primero que puede ver en él es que él es un hombre necesitado de un Dios santo. San Lucas capítulo 5, versículo 8. No voy a contar toda la historia. Pedro estaba pescando, Jesús hace un milagro, pero el versículo 8 es importante. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Ahora, ¿quién es aquel que puede reconocer que es un pecador, sino aquel que primero no le son abiertos los ojos para que vea su realidad? Vivimos en un mundo en que toda la gente se justifica y dice, yo soy bueno, yo no he matado a nadie, yo no miento, yo soy fiel, yo ayudo, yo soy caritativo. Le llaman filantropía, ¿no?, a esa forma de vida, de estar siempre ayudando. El problema es que todas esas obras, sin la intervención o sin el paraguas de la gracia divina, no nos sirven para nada. Ninguna de esas obras puede ayudar a que un ser humano pueda ser justificado delante de Dios. Entonces, lo que quiero decir es que cuando nosotros somos nacidos de Dios, y el crecimiento de un cristiano comienza por reconocer la necesidad que tiene de un Dios santo. Y Pedro pudo ver en Jesús a ese Dios. Por eso él le dice, apártate de mí, yo soy un pecador. ¿Cómo usted se ve delante de Dios? ¿Usted alguna vez ha sentido pecador? Casi que nosotros no solemos sentirnos tan pecadores.
creemos que al ser nosotros hijos de Dios ya no le tenemos ninguna cuenta. Y si bien es cierto, todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario, pero es cierto que también la Biblia nos manda a estar constantemente revisando a nosotros mismos. Pablo dice en Corintios, examínense si está en la fe. Y Juan en el primer capítulo dice, yo les escribo estas cosas para que nadie peque, pero si alguno ha pecado, abogado tiene con el Padre, Jesucristo. Entonces vemos que reconocer nuestra posición pecadora y débil delante de Dios es el primer paso para poder ir en ruta del crecimiento. Ahora, San Lucas 18, 9 y 14 también nos da más información sobre lo que yo estoy diciendo. Y dice, a unos, escuchen, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera, esto es indiscriminadamente para cualquiera, que se enaltezca será humillado, y el que se humille será será humillado, y el que se humille será exaltado. Ahora, yo quiero que veamos el primer versículo, porque es interesante. Jesús hace esta alusión a un grupo de personas reales, y estas personas a sí mismas se veían como justos, y esa justicia que ellos decían tener hacía que menospreciaban a los demás. Y entonces Jesús les toca sus fibras más sensibles y pone de ejemplo a un fariseo. Un fariseo era un conocedor de la ley. Un fariseo conocía perfectamente lo que Dios demandaba de su pueblo. Y por otro lado pone a un publicano, que eran los más detestados en todo el momento, porque ellos se encargaban de cobrarle impuestos al mismo pueblo judío, y casi siempre lo grababan con más de lo que Roma les decía que tenían que cobrar. Entonces estos 2 hombres suben, y el fariseo asimismo en su oración hace alarde de él, y muy probablemente todas las cosas que este fariseo decía eran ciertas, porque de cierta manera ellos trataban de, por medio de los sacrificios, mantenerse puros delante de Dios. Pero aquel publicano, la figura que Jesús usa, y esa es la figura de usted y nosotros, de usted y yo, es la figura de nosotros, o debería ser esa la figura de nosotros. Él dice que estando lejos no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios mío, sé propicio a mi pecador. Amén. Una persona que reconoce que su única fuente de perdón y restauración es Jesucristo, es una persona que va en un buen camino de crecimiento, porque nadie puede ser justificado por ninguna obra. Dice Pablo que Dios o Jesús es justo y Él es el que justifica. Entonces podemos confiar en la plena justificación que Él nos puede dar. Ahora tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros podemos llegar a pensar que nosotros somos algo que no somos. Quiero que veamos a Juan capítulo 8, versículo 39 al versículo 47. Juan capítulo 8, versículo 39 al 47. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí. Dice: hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron los judíos que estaban ahí: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo:
si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Y este es el segundo punto. Estos hombres tenían desde usted revisa el capítulo 7 en adelante, vienen teniendo una discusión interesante con Jesús. Y al final quieren hasta apedrearlo, porque Jesús les dice: yo soy la luz, yo soy el enviado de Dios, soy el Hijo de Dios. Y en un momento les dice: yo vengo a decirles lo que el Padre me dijo y ustedes no me creen. Y si alguien más viniera en su nombre, a él oyeran. Y llegamos al versículo 39 y Jesús les dice: ustedes su padre es el diablo, porque él ha sido homicida y ustedes también quieren matarme a mí. Entonces Jesús en el versículo 42 dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Y este es el otro punto. Todas las personas, cuando nosotros decimos que estamos creciendo o cuando tenemos el llamado a crecer, una de las cosas que claro se hacen visibles, que nosotros amamos a Dios. Jesús lo dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. ¿Cuánto usted ama a Dios? Del 1 al 10, respóndalo en su corazón. ¿Cuánto usted ama a Dios? Y como sé que esta pregunta es muy tangible, lo voy a hacer de otra manera. ¿Cuánto usted ama lo que la Biblia dice? ¿Cuánto usted ama leer la Biblia? ¿Cuánto usted ama orar con su Padre? ¿Cuánto del 1 al 10 usted ama hacer estas cosas? Porque nosotros amamos a Dios, Juan 4, porque Él nos amó ahora. Pero la respuesta de mi amor a Dios tiene que ser una respuesta genuina, mía, propia, decidida por mí. Decir: yo amo a Dios. Por ejemplo, yo amo la verdad porque Dios ama la verdad. Parece simple, pero hay muchas personas que, aunque Dios es toda verdad, sea lo que no aman es la verdad misma. Es una ironía. Pero Jesús les dice: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, porque pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vuelve nuevamente al versículo 44, a la carga en contra de ellos, y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero el punto que quiero resaltar es que estas personas a las que Jesús les estaba diciendo: ustedes tienen como padre al diablo, eran los mismos que decían adorar a Dios y respetar el sábado como el día más sagrado de toda la semana. Eran los mismos que gastaban horas y horas leyendo la ley que Moisés les había transmitido de parte de Dios. Eran los mismos que respetaban cada uno de los sacrificios instituidos por la ley. Y nosotros podemos estar exactamente ahí, respetando al pie de la letra cada regla religiosa y no amar a Dios. Esta gente amaba tanto la ley que en algún momento ellos se habían atrevido a reclamarle a Jesús de por qué sus discípulos comían en un día sábado, pues no se lavaban las manos. La ley en realidad no lo decía, no explicitaba eso. Por eso Jesús les dice: ustedes hacen caso a los mandamientos de hombres y se olvidan de la ley, porque la ley no lo dice. Pero ellos habían llegado hasta ese extremo. Y eso es una realidad que hoy sigue pasando. Hay gente que tiene un grado de fidelidad a la religión y no a Dios. A las cosas que pueden ver y no a las que sí se pueden ver. ¿Cuántas personas hoy, lamentablemente, todos entendemos que hay necesidades por todo el mundo, pero cuántas personas no vanamente a veces ni siquiera apenas hacen una pequeña obra y todo el mundo tiene que saber que hicieron algo? Yo tengo lamentablemente un ejemplo bien vívido de parte de un hermano mío. Él es de lo que si hace una cosa pequeña hace que él no está feliz y todo el mundo no se da cuenta que él hizo eso pequeño. Claro, él ni siquiera es cristiano, no es nacido de nuevo, no es hijo de Dios. Pero a nosotros muchas veces nos puede pasar eso. Podemos tener un ferviente amor por las cosas que Dios nos ama y podemos olvidarnos del Dios que realmente nosotros fuimos llamados a amar. Entonces Jesús sigue diciendo: y los deseos de vuestro Padre queréis hacer.
Dice, él ha sido, y habla de un deseo homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Versículo 46. ¿Quién de vosotros me dará orgullo de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, y pongan atención al versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Si hay algo de lo que estamos bombardeados y recurrentemente lo decimos, es de mensajes. Y aunque muchas personas usan la Biblia, usan la palabra de Dios, no quiere decir que estén hablando del Dios de las Escrituras. Porque para muchos su Dios solo vino a bendecirlos, para otros Dios vino a sanarlos, para otros Dios vino a hacerlos felices, para otros Dios vino a que su familia se restaurara, pero la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero claro, las personas o el mundo semicristiano o cristiano, en el mejor de los casos, nos hemos alejado de la idea de que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Y cuáles son las palabras de Dios? Bueno, este libro, aquí están todas las palabras de Dios. Yo no puedo decir nada que no esté aquí, ni dejar de decir algo que no está aquí ahora. Y dice, porque no las oís vosotros, y esto es terrible, porque no sois de Dios. Amén. A veces uno dice, pero estas personas, ¿por qué no abren los ojos? Usted ha visto tantas falsas doctrinas, pero que son ridículamente falsas. Y hasta un niño espiritual, puede decir, pero eso es mentira. Pero estas personas parece que se dicen amén a todo. Y aquí tenemos la respuesta. Jesús lo dice y dice, porque por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Fácil. Entonces, de hecho en Juan 10, cuando Jesús habla del buen pastor, dice que solo las ovejas de él oyen su voz. Y aunque el evangelio se predica de manera universal, no quiere decir que universalmente todos van a venir al evangelio. ¿Cuántas miles de millones de dólares y cuántas horas no se invierten predicando el evangelio de salvación? ¿Cuántas personas de esas son realmente llamadas a un verdadero arrepentimiento? Son muy pocas. Porque claro, el evangelio de Dios lo primero que hace es que nos revela la necesidad que tenemos de un Dios santo y que nosotros somos pecadores, que necesitamos ser nacidos por el Espíritu Santo, necesitamos ser regenerados y necesitamos crecer. Ahora, crecer también significa que yo quiero parecerme a Jesús. Efesios 5, 1 y 2 dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave, dice la versión NBI. Hermano, ¿usted quién quiere parecerse? Yo sé que aquí no hay jóvenes, pero si yo le preguntara, a veces los jóvenes no quieren parecerse a los papás. Sus hijos, si fueran honestos, a veces no quieren parecerse a usted. ¿Usted no se ha preguntado por qué? El problema es que si nosotros somos hijos de Dios, la Biblia sí nos insta, nos manda, nos recomienda, nos exige que tenemos que parecernos a Dios. ¿Y cómo es Dios? Alguien dirá, ¿cómo es Dios? Jesús dijo que Dios es espíritu. Entonces alguien dirá, yo no puedo ver a Dios. ¿Cómo sé cómo es Dios y cómo sé que cómo sé que me estoy pareciendo a ese Dios? Bueno, Jesús dijo también, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, conocer a Jesús es conocer a Dios. Es conocer a Dios. Y por eso en Efesios 5, 1 y 2 que hemos leído, Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó? De manera sacrificial. Nosotros los cristianos no tendríamos que amar a alguien porque necesariamente nos cae bien, sino porque el amor que aquí habla Efesios es un amor que no tiene que ver con una apariencia, sino con un deseo sacrificial de querer mostrarle gracia, amor justamente al que no lo merece.
dio vida cuando nosotros estábamos muertos aún en nuestros delitos y pecados. Ese es el nivel de amor, de misericordia y gracia que nosotros hemos recibido. Y ahora Pablo dice, bueno, ya recibieron eso, ahora sean imitadores de Dios. También alguien se preguntará, pero ¿por qué siento que yo no estoy creciendo? ¿Cuántos pueden reconocer? No me levanten la mano, solo ahí entre ustedes. ¿Cuántos hoy pueden reconocer que no sienten que están siendo fructíferos o que están creciendo? ¿Cuántos aquí, o de los que nos ven, probablemente digan, yo sé que soy cristiano, yo sé que soy nacido de nuevo, sé que el Espíritu Santo de Dios habita en mí, pero yo no siento que estoy llegando a ningún lado? Si usted ha sentido eso, bueno, no es el único. Hay millones de personas que lo hemos sentido, lo vamos a sentir o ya lo sentimos en algún momento. Ahora, yo quiero, obviamente, tomar la escritura para que ella nos responda lo que la pregunta, ¿por qué siento que yo me estoy creciendo? Y la respuesta quiero que me acompañen a 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Y yo le puse aquí, mala alimentación. Dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la palabra espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y quiero nuevamente repetir el versículo 2, porque ahí está la clave. ¿Por qué yo no estoy creciendo? Bueno, el versículo 2 dice, desear como niños recién nacidos. Dos cosas de esto. Lo primero es que yo no puedo hacer que usted lo desee. Eso está escrito en tercera persona, o sea, es para ustedes, es para mí. Desear es individual. Segundo, ese deseo tiene que ser, dice Pedro, como los niños recién nacidos. Yo solo he visto el cuadro, aquí hay madres que saben mejor que yo, pero he visto el cuadro de que cuando un niño quiere tomar leche, usted le da el mejor juguete y al niño no le importa. Usted le pone el mejor peluchito y al niño no le importa porque él quiere leche. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros los cristianos? Que a nosotros sí nos pueden dar cualquier cosa y nos distraemos. No nos importa la leche, no nos importa la palabra. ¿Puedo preguntarle en esta semana cuántas horas usted se ha tomado para leer esta Biblia? Esto que nosotros decimos, la palabra de Dios. Hermanos, vivimos en el mundo de las distracciones, y lo digo ni siquiera por usted, lo digo por mí. Cualquier cosa nos distrae. Usted no se ha fijado, realmente usted tiene los streaming de paga, ¿no? Todos los que usted conoce, también yo conozco. Y cuántas veces, en muchas ocasiones, encendemos una serie, ponemos el primer episodio y estamos comiendo, estamos encima hablando con alguien más y nosotros estamos quizás muy interesados en ese primer episodio, pero pasa que hasta un ratón puede pasar por ahí y ese ratón hace que nosotros nos distraigamos y ya no estamos pensando ni en la serie, ni en lo que hablamos, ni en la comida, sino en el ratón. Entonces somos fáciles, todos nos distraemos fácilmente. Ahora la recomendación o la figura que estaba usando Pedro era de un niño recién nacido. ¿Y por qué? Porque los niños siempre, cuando todos ustedes incluso fueron nenes chiquititos, deseaban leche. Entonces, ¿por qué no estoy creciendo? Porque he dejado de desear la leche. Porque he dejado de desear la verdad. Porque he dejado de desear aquello que Dios quiere que yo quiero que le conozca. Pero ¿qué digo yo? No. Cuando yo decido no leer la Biblia, yo le estoy diciendo a Dios, está bien, está revelado lo que tú eres aquí, pero yo no quiero conocerte. Eso es implícito. Dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual, y esa leche no tiene que ser adulterada, tiene que ser leche pura, para que por ella crezcáis para salvación. Y me encanta porque en esta última parte del versículo 2, Pedro, mejor dicho, da una razón del para qué me sirve a mí leer la Escritura, para qué me sirve a mí informarme. Y dice, para que crezcáis para salvación. ¿Acaso no es ese el fin de todos los verdaderos hijos de Dios, la salvación eterna?
Pero ¿cuántos desconocen de esa gran salvación? No porque no hay información, sino porque no estamos yendo a la fuente. Entonces, mucha gente probablemente es cristiana, pero por las razones equivocadas. Como dije hace un momento, capaz muchos incluso hoy han venido con la intención de que Dios haga un milagro en sus vidas. Y yo creo que el milagro más grande que hoy Dios puede hacer es que usted crea en las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna, porque ellas nos muestran de ese Dios eterno. Ahora, quiero que vayamos a segunda libro de Pedro, capítulo 5 y 11, porque probablemente nuestro corazón no esté deseando o no esté en los deseos conforme a los deseos que sí tenemos como mandato perseguir los verdaderos hijos de Dios. Quiero que veamos segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en delante, 1, 5 al 11, y dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Escuchen cómo comienza el versículo 5. Habla de un esfuerzo, de un deseo que usted tiene que tener. Pedro dice: vosotros también poniendo toda diligencia, todo empeño, todas las ganas. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Bueno, a la fe hay que añadirle virtud. Y a la virtud hay que agregarle ¿qué? Y el conocimiento, dominio propio, el dominio propio, paciencia, y la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, y no solo que están, sino que abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vean cómo nuevamente la idea de crecer va a la par de conocer al Señor Jesucristo. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay mucha gente que hoy no están enanitos, no están creciendo, pero no porque esa sea la voluntad de Dios, sino porque básicamente ellos han rechazado o están rechazando venir a la única fuente que nos ayuda a crecer en cuanto a la seguridad de nuestra salvación. Sea algo que un cristiano tiene que tener y tenemos constantemente que estar ahí, es en la seguridad de que nosotros somos salvos, pero no porque nosotros lo decimos, sino porque la Biblia y nuestra vida van compaginadas. La Biblia dice una cosa y esa cosa se aplica a mí. Amén. Pero de otra manera, creemos cualquier cosa. Dice: pero el que no tiene esas cosas, tiene la vista muy corta, y apunta a un sentido, y al sentido de la vista. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que apunta es a eso, a la eternidad con Cristo. Dios quiere que le conozcamos. Nosotros estamos obligados a conocer a Dios si realmente nosotros somos sus hijos. Ahora, veamos que los niños, una de las cosas que pasa cuando no crecemos es que nos volvemos personas ingenuas. Hebreos 5, 11, 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esta es una imagen realmente vergonzosa que expone el escritor de los Hebreos, porque él está hablando de personas que ya tienen tiempo probablemente como seguidores de Cristo, cristianos, pero la imagen que él usa es la de un adulto tomando leche. ¿Ustedes cómo ven a una persona de 30 años con un pepe?
esa es una imagen realmente grotesca, da vergüenza. Pero esa es la vergüenza que nosotros damos también cuando no pasamos de lo mismo, cuando no crecemos. Y es que claro, me encanta porque el versículo comienza diciendo acerca de esto, tenemos mucho que decir. En el contexto viene hablando acerca de Jesús como sacerdote y difícil de explicar, pero lo que él dice es, el primer problema que él detecta es que se han vuelto tardos para oír. Hermanos, el problema es que cuando tenemos tardanza al oír, por una cuestión lógica, tardamos en obedecer. ¿Cuántas personas no sabemos que hay cosas que a Dios no le agradan, pero nosotros las dejamos y decimos, a mí no me va a pasar, yo puedo hacerla, Dios me va a perdonar, Él es toda misericordia, Él es toda gracia, Él me va a perdonar, Él sabe que mi vida hoy está mal, pero mañana yo la arreglo. Muchos cristianos viven con esa mentalidad, pero eso nunca sus vidas producen fruto. Ustedes se han fijado que hay un movimiento que es básicamente muy popular porque incitan a la gente a que descubran el don de Dios y que Dios tiene un don para todos. Pero yo nunca he escuchado a nadie incitando a esta misma gente a que dé fruto. Y al fin de los días, sea algo por lo que vamos a ser juzgados, es por los frutos. ¿Qué frutos tenemos nosotros? ¿Qué frutos de obediencia hay en lo que yo ya sé? Nadie que sea desobediente le va bien, es lo que los padres siempre le dicen al hijo. Bueno, es lo mismo que nuestro Padre amoroso nos dice a nosotros. Haciendo cosas pecaminosas, haciendo cosas que son en contra del carácter y de la voluntad de Dios, no vamos a crecer. ¿Y qué pasa? Que el problema es cuando nosotros somos, primero que no escuchamos y segundo somos desobedientes, nos podemos volver ingenuos. Versículo 13. Y todo aquel que participa, escuche, y todo aquel que participa de la leche es también una persona inexperta en la palabra de justicia. ¿Pero por qué? Porque es niño. Amén. Hermanos, si una persona viniera y le dijera, pásenme aquí al frente, y le dijera, yo veo en ustedes, comienza a profetizarle, muchos de ustedes se fueran creyendo en muchas de esas cosas. Y si ustedes de los que todavía andan buscando o creen en esas situaciones, déjenme decirle algo, usted es un niño. Usted es un niño, no importa que tenga 50 años, no importa que diga, ¿y quién soy vos para decirlo, hermano? Porque la palabra me asiste y ella me dice. En Hebreos 1:1 dice que Dios se nos reveló a través de Jesucristo, que en los postreros, que en estos días nos habla, dice en el griego original, en hijo, o sea, solo a través del verbo hecho carne. Pero ¿cuántas personas hoy no andan tras una palabra de profética o palabra milagrosa? Y dicen que son cristianos. Y si uno se atreve a decir algo como esto, dicen, oh, es que ellos no tienen fe. Nuestra fe está fundada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. El que nos llama justamente a arrepentirnos, el que nos llama a crecer, el que nos llama a conocerlo, pero a través de los medios que Él diseñó, porque nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Pero ¿cuál es el problema? Que hoy la misma religión ha inventado una cantidad de formas de cómo llegar a Dios, olvidando que hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida para el cristiano verdadero, y esa es Jesucristo. Ahora, crecer significa que nos hacemos más dependientes de Dios. Aplica en la inversa del mundo natural. Cuando uno crece como hijo, uno se vuelve más independiente, por lo menos se debería pasar, ¿no? Aunque dicen que hoy no está pasando, hay niños de 35 años todavía en la casa del papá, no pagando nada, sobre todo, ¿no? Pero en Dios, crecer significa que yo dependo más de Dios. ¿Pero por qué eso es así? Porque entre más yo conozco mi condición, o entre más yo conozco a Dios, mejor dicho, yo conozco más de mi fragilidad, de mi condición débil y de la necesidad de su Espíritu Santo en mí. Dice 1 Corintios 15, 9 y 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos,
pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso es crecer, es entender que es la gracia de Dios la que nos hace personas útiles. Personas útiles, no somos útiles porque somos mejores, somos útiles porque hay una gracia de Dios que se derramó en nosotros y Él decidió que fuera así. También en 2 Corintios 1, 8 y 9, Pablo nuevamente dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Alabado Dios. Ese es el llamado cuando si nosotros realmente estamos creciendo, tenemos que aprender a tener dependencia de Dios. Y eso cuando pasa, tiene que pasar en todo momento. Pablo confiaba en Dios cuando él decía, soy ciudadano romano, como cuando le daban latigazos, como cuando lo sentenciaron a muerte. Para Pablo, Cristo era la seguridad de su resurrección. Amén. Gloria. Tanto es así que en 1 Tesalonicenses 4:13, él dice y vuelve a esa idea y dice, hermanos, nosotros no somos como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, un día nosotros también resucitaremos con Él. Entonces la seguridad del cristiano o el crecimiento del cristiano, una de sus evidencias más grandes es que únicamente depende de Dios y no del hombre. Amén. Dependencia total de Dios. ¿Pero dependencia de qué? De nuestra salvación, de nuestra seguridad, dependencia de todo. Entonces, en conclusión, el crecimiento del todo cristiano inicia a partir del nuevo nacimiento y de esta manera, al tener una vida espiritual, crecer es algo que se debe de dar de manera natural. Todo lo vivo crece. Lo bueno y lo malo. ¿Han visto gente que de verdad que son una fábrica de hacer cosas malas? Y parece que cada día van mejorando esas prácticas malas. Bueno, los hijos de la luz también fuimos llamados a mejorar todas esas cosas buenas. Alguien me dirá, ¿y eso para qué? ¿Para ser salvo? No. Es como el testimonio de que yo soy una nueva criatura. Corintios, Pablo dice, de modo que ustedes están en Cristo, son una nueva criatura. Y quiero regresar a donde comencé, que es el capítulo 15 de 1 Corintios. Pablo en el 58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No a veces, no cuando pueda, sino siempre. Amén. Y yo quiero que veamos un poquito más, leemos más el ente de este capítulo 15, que para mí, si a la Biblia me tuviera que elegir algo, yo eligiera el capítulo 15 de Corintios, me quedo con él, con Hebreos y con Romanos, y creo que podría ser cristiano para siempre con esas tres partes de la Biblia, pero gracias a Dios tenemos la Biblia completa. Pero ¿por qué Pablo llega a esa conclusión? Cuando usted lee el capítulo 15, él hace una preciosísima exposición de lo que significa la resurrección de los muertos. Y él comienza diciendo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. Miren qué importante, todo se refiere a mantener contacto con la palabra, a que la palabra permanezca en mí. Dice, la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, escuchen esto, os he enseñado lo mismo que recibí. Eso es básicamente el evangelio, es seguir repitiendo lo que ya recibimos. No existe algo como una nueva revelación, existe el evangelio que llama a aquel perdido a que venga a Jesucristo, a su única fuente de salvación. Y a nosotros, los que ya somos sus hijos, bueno, a vivir una vida de constante arrepentimiento, de comunión con el Padre a través de su Espíritu Santo. Y de esa manera nosotros vamos a crecer. Yo quiero finalizar en Hebreos capítulo 10, versículo 37. Si me pueden acompañar, por favor, en Hebreos capítulo 10, versículo 37. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá,
y no tardará. Hermanos, todos los que estamos aquí, yo estoy asumiendo de que todos somos nacidos de Dios, pero esa es una presunción mía. No estoy diciendo que sea un hecho. ¿Y por qué estoy leyendo el 37? ¿Qué tiene que ver esto con crecer? Por eso, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermanos, no es novedad para nadie ver que estamos en tiempos finales, tiempos difíciles. Y muchos de nosotros no consideramos que eso que nosotros llamamos arrebatamiento quizás va a pasar mucho más allá. ¿Y si pasa esta tarde? Nosotros no solemos pensar en el arrebatamiento como un evento que puede pasar ya, sino siempre lo vemos como, va a pasar en los tiempos finales, pero que ya estamos en los tiempos finales. Pablo en Romanos 13, 12, 13 delante, o 13, 12, no recuerdo, dice que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Y Pablo esto lo escribió hace casi 2000 años, un poquito más. Y él sabía que la salvación estaba cerca. Bueno, ya pasaron esos 2000 años y seguimos aquí. Y el escritor de los Hebreos dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Porque esta es la noticia, él va a venir. Usted puede decir, pero yo no creo en eso, no me importa si usted cree. Él va a venir. La pregunta es, ¿usted está creciendo realmente en el conocimiento de su Dios? ¿O solo está nada más repitiendo y creyendo lo que ve en TikTok o ve en Facebook? Que para mí ese es el cáncer más grande que hay, no por que estoy satanizando las redes sociales, sino por la información que se mueve ahí. Nosotros no somos conscientes que muchas veces actuamos de la manera que creemos. ¿Y saben por qué hay muchos cristianos que viven como que si Dios no existiera? Porque ellos no creen ni conocen a Dios. Pablo mismo en el capítulo que hemos leído, el versículo 24, él dice, para vergüenza os escribo que muchos de ustedes ni conocen a Dios. Y a veces nos puede estar pasando exactamente lo mismo a nosotros. Decimos ser cristianos, de iglesia, de congregarnos, y etcétera, etcétera, pero nuestras vidas nunca dan fruto digno de arrepentimiento. Nunca. Seguimos siendo los mismos que hay que estar diciendo, miren, acérquense, oremos. Este es nuestro deseo y claro, queremos compartir y nos encantaría que usted esté con nosotros. Y alguien dirá, pero es que no tengo tiempo. Esa palabra no tengo tiempo. Santiago termina diciendo en una de sus conclusiones, ahora vamos a lo que dicen, hoy y mañana comerciaremos y haremos y venderemos, cuando tú no sabes qué va a pasar mañana. La urgencia que tenemos de buscar de Dios y de crecer o de arrepentirnos de nuestros pecados no es mañana, es hoy, son las 12:40 de la tarde y este es el día en que usted puede decir, Dios, yo sé que estoy mal, necesito que tú me ayudes. Necesitamos rendir a nuestra vida a Dios, porque de otra manera no vamos a poder crecer. Crecer no es algo que nosotros en última instancia podemos hacer, sino es una obra que el Espíritu Santo hace. Pero nadie fue llamado a ser enano espiritual. Por ahí usted diga, yo no crecí mucho físicamente, yo tampoco, pero igual no pudimos controlar eso. Gracias a Dios por la estatura que tenemos. Pero en cuanto al conocimiento de Dios, todos los días tenemos que tener el reto genuino de pedirle a Dios que sea Él iluminándonos cada vez que vengamos a su palabra, para que de esa manera crezcamos en el conocimiento de lo que Él es. Así que esa es mi invitación en esa mediodía. Busquemos a Dios. Él está a las puertas y está tan cerca. A mí me encanta el enunciado que muchos dicen, Dios está a la distancia de una oración. Y es cierto, Dios está a la distancia de una oración. Usted no sabe qué puede pasar si usted hoy hace esa oración de arrepentimiento o de búsqueda de misericordia de Dios. Él sigue diciendo, yo estoy aquí a la puerta y amo. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Tenemos un Dios que es tan rico en misericordia que muchas veces nosotros no la podemos ni siquiera describir, pero su misericordia es tal que nos ha salvado a nosotros. Al igual que Pablo, podemos decir, éramos los más pequeños, los que no merecíamos nada, pero por ellos vino el Evangelio, por causa de nosotros vino Jesús a la tierra
para que nosotros seamos su pueblo redimido. Así que quiero que oremos, que nos tomemos un momento para hacer una oración. Piense en cuánto tiempo usted tiene de ser cristiano, y si aún usted no lo es, hoy es el día. Usted no puede esperar a que tal vez mañana o que la otra semana va a haber una oportunidad. Muchas personas estuvieron a una